Esto es audiolibro, con la narración del libro El misterio, una llave perdida. Israel y la Iglesia Gentil, un asunto de vida o muerte para todos los creyentes. Escrito por el pastor Marvin Byers. Narración Christian M. Capítulo 6. Los judíos no sabían que habían sido rechazados. En cuestión de 200 o 300 años después de la cruz, la mayor parte del mundo gentil bajo el Imperio Romano había abrazado el cristianismo, al menos de nombre. Para entonces empezó a cobrar fuerza entre el mundo gentil un concepto que había sido surgido en forma de semilla en el primer siglo. Esta nueva revelación gentil decía que debido a que los judíos rechazaron a Dios, Dios los había rechazado y había escogido a la iglesia gentil para tomar su lugar y así cumplir sus planes en la tierra. Esta nueva idea penetró en grandes sectores del mundo cristiano de esa época. Los teólogos ahora denominan esa doctrina la teología de reemplazo. Sorprendentemente, gran parte de la iglesia evangélica sigue abrazándola hasta hoy, a pesar de que es totalmente antibíblica, irracional y antihistórica. Empecemos nuestra consideración de la teología de reemplazo escuchando una conversación hipotética sobre esta doctrina entre Pedro y Juan, los apóstoles. Cuándo y dónde hayan tenido lugar esta conversación imaginaria no es relevante, pero podría haber reaccionado Pedro y Juan la primera vez que oyeron de ella. Después veremos que además es antibíblica y antihistórica. Pedro, ¿has oído la nueva?, preguntó Juan. No, Juan. ¿Cuál es?, inquirió Pedro. Juan procedió a explicar. Hemos sido expulsados de la iglesia. Los gentiles acaban de tener un concilio y decidieron que Dios ha rechazado a los judíos porque son culpables de matar al Mesías. Concluyeron que nosotros, los 11 apóstoles judíos, que fuimos usados para fundar la iglesia, junto con el resto de los 120 judíos que estaban en el aposento alto, junto con los 3,000 y los 5,000 judíos que fueron añadidos unos días después de Pentecostés, y los centenares de millares de judíos que creyeron en el Mesías después, sencillamente no éramos suficientes. ¿Suficientes para qué, Juan? Y Juan continuó. No éramos suficientes para que Dios permitiera que el pueblo judío siguiera teniendo una parte en su plan para la misma iglesia que Él fundó a través de nosotros. ¿Y qué cimiento tan glorioso el que Él puso en nosotros y a través de nosotros durante esos años iniciales? Después que el Espíritu vino sobre nosotros en Pentecostés, la unidad que experimentamos como una iglesia totalmente judía en esos primeros años fue algo que solo Dios pudo haber dado. Todos asumimos que lo que Dios estaba haciendo en Israel era estrictamente un fenómeno judío, como lo han sido todas sus demás visitaciones desde el tiempo de Moisés. Por eso, en los primeros años, ninguno de nosotros le predicó el Evangelio a un solo gentil. Imagínate, al final de nuestro seminario de 40 días con el Señor, después de su resurrección, éramos todavía tan ingenuos que creíamos que Él iba a restaurar el reino a Israel. Jamás habríamos puesto que Israel fuera a terminar siendo excluido del reino por parte de los gentiles. Cuando el Espíritu Santo nos mostró a través de ti, Pedro, que Él quería traer a los gentiles a la iglesia, debo reconocer que yo tenía cierta aprehensión y dudas. Yo podía vislumbrar que entrarían problemas y divisiones en la iglesia, como nunca antes habíamos experimentado. Tristemente, mis temores se han confirmado. Sucedió tal como yo lo sospeché. Nosotros estamos fuera y ellos están adentro. Juan prosiguió. Pedro, cuesta creerlo, pero los gentiles ni siquiera consideraron que Dios usó a un judío llamado Pablo para bendecir sus vidas y sus familias con el Evangelio. Por todo el mundo gentil, en vez de estar agradecidos con los judíos por haber recibido de ellos la bendición de Abraham, ellos aún así decidieron expulsarnos.
Ellos sienten que no hubo suficientes judíos que aceptaran a nuestro Mesías para que Dios siguiera cumpliendo las promesas que hizo a la nación judía. Además, después de todo, ¿quiénes somos nosotros? Ellos tienen la mayoría de votos. Hay ahora millones de creyentes gentiles en la iglesia y los creyentes judíos ascendemos a unos cientos de miles. Lo que ellos digan se hará. Es más, después de que nosotros les predicamos a ellos el Evangelio de Cristo, ahora ellos nos predican a nosotros que, a menos que nos gentilicemos, no podremos ser salvos. Nos están diciendo a nosotros los judíos que tenemos que aprender a vivir como gentiles y olvidar todas las costumbres bíblicas dadas por Dios que hemos observado durante tantos siglos. Entonces Pedro musitó, muy triste en su corazón por haber sido sacado. No fue bueno que Dios fuera tan misericordioso para seguir guardando su pacto con la nación judía, cuando solo habían 7,000 de nosotros que no lo habían rechazado a él en los días de Elías. Solo piensa, si su misericordia hacia nosotros se hubiera agotado en aquellos días, en vez de estos días, ni siquiera los gentiles serían salvos hoy, porque el Mesías judío nunca habría venido a través de los hijos de Abraham tal como él nos había prometido. Bueno, qué triste oír que Israel ha sido excluido, pero supongo que a la luz de todo lo que el Señor ha tenido que soportar en sus tratos con Israel en los últimos 1500 años, nuestro rechazo es entendible. Al tratar con personas como nosotros, tal vez hasta su infinita misericordia debe agotarse, tarde o temprano. Aunque Él nos aseguró 26 veces en los 26 versos del Salmo 136 que su misericordia es para siempre. Parece que Dios llegó al límite. En el Salmo 118:2, Él hasta le ordenó a Israel decir: para siempre es su misericordia, pero ahora que su misericordia ha dejado de ser, ya no podremos obedecer más ese mandamiento. Supongo que desde el principio de sus tratos con la nación judía, Él sabía que nosotros no venceríamos y que Él tendría que escoger a otro pueblo que no exigiera su misericordia al grado que nosotros le hemos hecho. Luego, Juan hizo una observación importante. Qué bueno que el mundo gentil es mucho mejor que nosotros, Pedro. ¿Por qué lo dices, Juan? Dijo Pedro, y Juan explicó: porque de lo contrario, quién sabe, quizás algún día hasta ellos descubrirán los límites de la misericordia de Dios. Y serán rechazados después de un tiempo, al igual que nosotros. Pero en su concilio, cuando votaron para excluirnos, los gentiles llegaron a la conclusión de que no existe la posibilidad de que el Señor los rechace a ellos. Ellos descubrieron en la Biblia algo que nosotros los apóstoles jamás habíamos notado, que desde el principio de los tratos de Dios con el hombre, el verdadero amor del corazón de Dios era hacia ellos y no hacia nosotros, los hijos de Abraham. Imagina lo que Abraham habría sentido si se hubiera enterado de que su amigo, Dios, tenía realmente en mente para sus descendientes darse por vencido con ellos y rechazarlos. Eso lo entristece a uno, ¿no crees, Pedro? Luego, de repente, ambos empiezan a llorar amargamente por la nación judía, sino debido a la ceguera de sus hermanos gentiles que estaban tan engañados. ¿Suena esta narración imaginaria un tanto ridículo? Se supone que debe sonar ridículo, porque la ampliamente aceptada doctrina gentil de la teología de reemplazo no reprueba solo los estándares bíblicos, sino reprueba también los estándares del sentido común. ¿Cómo empezó la iglesia? Parece que ni siquiera Jesús estaba consciente de la idea que el mundo gentil ocuparía el lugar de su pueblo judío. Él también habría necesitado que la iglesia gentil le diera esta revelación. Si él hubiera estado al tanto de esto, y si hubiera sido verdad, él nunca habría dado a sus apóstoles las instrucciones que les dio al ordenarles: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, del 5 al 6. Para empeorar las cosas, para cualquiera que cree en la teología de reemplazo, cuando los discípulos del Señor le dijeron que una mujer gentil buscaba su ayuda, él declaró:
No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Más tarde, al menos 20 años después de la cruz, a los 12 apóstoles seguían entendiendo mal el llamado de Dios para sus ministerios, o quienes creen en la teología de reemplazo han errado. Los apóstoles seguían creyendo que su ministerio estaba dirigido principalmente a los judíos y no a los gentiles, y que el ministerio de Pablo estaba dirigido principalmente a los gentiles. Considere las conclusiones de los apóstoles sobre este tema. Cuando Pablo se reunió con ellos en Jerusalén, 17 años después de su conversión, Gálatas 1, 17 al 18, y capítulo 2, verso 1. A continuación, incluimos la descripción de Pablo de esta reunión. Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dijeron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gálatas 2, del 7 al 9. Imaginemos este escenario. Mucho después de la cruz, Dios sigue extendiéndose hacia los judíos y sigue usando a sus discípulos más cercanos para ministrar principalmente a los judíos. Y en vez de que todos los judíos rechazaran el evangelio, no solo el número de discípulos en Jerusalén se multiplicó en gran manera, sino también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6:7. Y millares de judíos aceptaron a Cristo como su Salvador. Hechos 21:20. Hubo un avivamiento tremendo en Israel y algunos siguieron asumiendo que Dios reemplazó a los judíos con una iglesia gentil porque algunos judíos rechazaron su evangelio. Romanos 3:3. Esto afrenta muchas escrituras claras que declaran lo contrario. Al referirse especialmente a los judíos, Pablo hizo una pregunta en Romanos 3 que responde después en Romanos 11. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3 del 3 al 4. En otras palabras, solo porque algunos judíos no creyeron, ¿motivaría esto a Dios para invalidar sus promesas a los fieles y anular e invalidar su pacto con ellos? Les dirá Él a los fieles que Él los siente mucho, porque Él es más conmovido por los incrédulos que por aquellos que lo aman, y que deberán rechazarlos como su pueblo escogido en base a las acciones de los impíos. ¿Cuántos fieles se habrían requerido para salvar a Sodoma? Según la divina respuesta, solo 10, Génesis 18:32. El mismo Señor llama a Jerusalén la capital de los judíos, Sodoma, en Apocalipsis 11:8. ¿Será posible que su disposición a salvar a Sodoma por causa de tan solo 10 fieles fuera una revelación de la grandeza de la misericordia que Él revelaría después a la Sodoma espiritual, Jerusalén y su nación escogida? Alguien arguiría que 10 fieles nunca habrían sido suficientes para salvar a Israel del juicio divino de ser reemplazados por los gentiles. Muy bien, ¿cuántos se hubieran requerido? En época de Elías fueron suficientes 7,000 para detener el juicio de Dios sobre una nación idólatra. Pablo menciona este hecho en Romanos 11, al dar un golpe fatídico a la teología de reemplazo, antes de que se hiciera popular. En Romanos, Pablo incluye un discurso de 3 capítulos sobre Israel y dice la de entrada que se refiere a sus hermanos, según la carne, que son israelitas. Romanos 9 del 3 al 4. Sin lugar a dudas, él está hablando de Israel natural. Más adelante, en su discurso, Pablo explica cuán rebelde había sido Israel y cita la sentencia que el propio Dios dictó en contra de la nación. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos 10:21. Entonces, ¿debiéramos asumir, como muchos lo han hecho, que Dios rechazó a Israel? Pablo anticipa la pregunta y él mismo lo hace. Luego él mismo le responde específicamente sin ambigüedad. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera.
Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también aún en este tiempo han quedado un remanente escogido por gracia. Romanos 11 del 1 al 5. Note la línea de pensamiento de Pablo aquí, escrito muchos años después de que los judíos y los romanos habían colocado o colaborado juntos para crucificar al Señor. Primero, la idea de que Dios rechazó a Israel porque ellos habían rechazado a Él no debe considerarse en ninguna manera. Segundo, como una prueba, Pablo cita el hecho que él mismo es israelita de una forma muy literal. Entonces, él declara algo con tanta deliberación y franqueza. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Romanos 11, 13. Suena como si Pablo estuviera diciendo: gentiles, cualquiera que piense que Dios rechazó a Israel o que él dejó de bendecir y usar a los judíos, debe notar esto. Primero, yo Pablo soy israelita y sigo siendo usado y bendecido por Dios. Segundo, yo soy un hijo de Abraham, que está cumpliendo la promesa de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra a través de Abraham y sus descendientes. Tercero, vengo de la tribu de Benjamín, solo en caso de que alguien intente espiritualizar lo que estoy diciendo. Y cuarto, yo fui enviado a ustedes por Cristo mismo, y ustedes, gentiles, han sido bendecidos por un judío que fue escogido para ser su apóstol. Pablo podría haber agregado: por tanto, si Dios no hubiera usado a este judío para bendecirlos, ustedes todavía estarían en tinieblas. Entonces, ¿cómo puede alguien tener la audacia de decir que Dios rechazó a Israel? Más adelante, Pablo les advierte sobre el orgullo que podría haber que fueran excluidos. Romanos 11 del 19 al 21. Hay dos claves cruciales más en este pasaje de Romanos 11. Primero, Pablo dice que un pequeño remanente de judíos fieles en el tiempo de Elías bastó para mantener la bendición de Dios sobre la nación, y sigue existiendo un remanente que mantiene su favor sobre Israel. Segundo, es un remanente escogido por gracia. En ese mismo discurso sobre Israel, Pablo sentó las bases para entender los caminos y tratos de Dios con Israel y toda la humanidad en cuanto a la cuestión de la gracia y de la misericordia. En Romanos 9 del 15 al 16, Pablo explica: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Podemos decir con certeza que esta verdad sobre la misericordia de Dios fue la lección más importante que Moisés e Israel aprendieron en todo su viaje por el desierto. ¿Por qué? Porque Dios mismo le reveló a Moisés que su misericordia es su gloria. La misericordia de Dios es la revelación más alta de la naturaleza divina que Dios le ha dado al hombre. Cuando Moisés le rogó al Señor orando: te ruego que me muestres tu gloria, en Éxodo 33, 18, Dios le respondió que Él haría pasar delante de él todo su bien y que Él le proclamaría su nombre. En este contexto, en donde Dios enlazó ver su gloria con la proclamación de su nombre, Él reveló a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia. Recuerde que los nombres del Señor revelan su carácter o gloria. Entonces, ¿cómo se relaciona su gloria, su nombre y su misericordia? Cuando el Señor pasó delante de Moisés y proclamó su nombre, los nombres que proclamaron fueron: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Éxodo 34 del 6 al 7. Esta es la gloria del Señor. Este es su nombre. Esta es su semejanza. Por sobre todo, nuestro Dios es misericordioso. El apóstol Juan confirma que su gloria es su misericordia y gracia. Él dijo: vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Si Él no fuera misericordioso, entonces sí, Israel
habría sido rechazado y reemplazado hace mucho tiempo. Y si Él no fuera misericordioso, también la iglesia gentil habría sido rechazada y reemplazada hace mucho tiempo, cuando se apartó de Dios durante el siglo IV. Si Él no fuera misericordioso, entonces todos nosotros como creyentes habríamos sido rechazados y reemplazados hace mucho tiempo por culpa de nuestras muchas fallas cada día. Si su infinita misericordia pudo haber sido agotada por Israel, entonces cualquiera de nosotros puede agotarla. Nuestra oración debiera ser: gracias, Señor, por tu gracia, que es mayor que todo mi pecado. Señor, yo sé que Israel es un testimonio de tu gracia infinita, y el día que tú los rechaces a ellos, ese día puedo esperar que yo mismo también sea rechazado. La misericordia de Dios no solo fue la lección más grande que Israel aprendió en el desierto, sino que es, en efecto, la lección más grande que el pueblo rebelde de Israel le tiene que enseñar a toda la humanidad rebelde. Si Él nunca los rechazó a ellos, hay esperanza para nosotros también. Según el Salmo 147 del 10 al 11, los que esperan en la misericordia de Dios son un deleite para su corazón, porque esperan en la esencia misma de lo que Dios es: misericordia. Cualquier gentil que cree que la misericordia de Dios alcanzó su final con Israel y que Él los rechazó, necesita leer de nuevo Romanos 11 del 7 al 36 con mucho cuidado. El entender lo que Pablo explica allí debiera ser suficiente para hacer que cualquier corazón tierno llore. Dice que Dios mismo cegó a los judíos, Romanos 11, 7 al 10 y Juan 12, 40. ¿Qué sucedería con un gentil si el Todopoderoso escogiera cegarlo? ¿Podría haber esperanza alguna? Por supuesto que no. Pablo luego pregunta: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Romanos 11:11. La respuesta de Pablo en el mismo verso es: de ninguna manera. Él explica que ellos cayeron para que la salvación llegara a los gentiles, Romanos 11:11. En otras palabras, Dios cegó a Israel para darle al mundo gentil una oportunidad de ser salvo. Cuán trágico que ahora alguien enfrenta esta revelación y luego se dé la vuelta y señale con su dedo a los judíos, condenándolos por haber matado a Cristo. Algunos dirían: pero Dios los cegó a ellos debido a su pecado y rebeldía. Sí, pero ¿en dónde terminaremos nosotros si Dios nos cegara por nuestro pecado y rebeldía? ¿Tenemos nosotros pecado y rebeldía? ¿O rebelión? ¿Merecemos nosotros lo mismo? Para evitar el mismo juicio, debemos implorar misericordia sobre los judíos y sobre nosotros mismos, como explica Romanos 9 del 4 al 5. Muchas bendiciones preciosas han llegado al mundo a través de los judíos. Esto incluye al Salvador. El mundo gentil debiera dirigir su compasión hacia Israel en vez de su condenación y su amor en vez de su rechazo y desdén. Hacemos bien en notar una de las razones claves por la que Dios quiere salvar a los gentiles. Él los salvó para provocar a Israel a celos, para que los judíos se volvieran a Dios, Romanos 11:11, parte C. Pablo luego declara: y luego todo Israel será salvo, Romanos 11:26. ¿Suena esto como si Dios ha rechazado a Israel? Lejos de ser así. En todo caso, los gentiles debieran sentirse un tanto utilizados por Dios por causa de Israel. Pero qué bendición ser utilizados para atraer a otros al Señor. Pablo luego explica que Dios está haciendo todo esto debido a su pacto con Israel y porque su llamamiento es sin arrepentimiento. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11, del 27 al 29. Note que la Biblia explica esto principalmente a Israel según la carne. Si el llamamiento divino de Israel es irrevocable, entonces no existe absolutamente ninguna posibilidad de que el llamamiento de Dios hacia Israel fuera alguna vez revocado. La nación aún alcanzará el propósito para el cual Dios mismo la fundó. Jesús, Pedro, Pablo y los demás apóstoles no fueron los únicos judíos que nunca recibieron la revelación gentil de que Israel había sido y será reemplazada por los gentiles. Jeremías fue otro judío que jamás habría soñado con algo así.
Es más, él dejó claro que tal cosa jamás sucedería. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Jeremías 31, del 35 al 37. Cuando llegue el tiempo en que este mundo ya no tenga el ciclo de día y de noche, entonces la iglesia gentil podría tener motivo para entretener la idea de que ha reemplazado a Israel. Pero antes de eso, no. Hacerlo antes coloca a una persona bajo la sombra de un error muy grave. Dios mismo habla en contra de quienes creen esta herejía. ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado, y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación? Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de Daniel mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Jeremías 33 del 24 al 26. De nuevo aquí la cuestión es la misericordia. Este pasaje, su misericordia está siendo mostrada a su pueblo que fue dispersado. Solo judíos reales, de carne y sangre, han sido esparcidos entre las naciones, pero Él los hará volver a su tierra. Jeremías declara que su mensaje es para los últimos días, Jeremías 23:20 y 30:24. Y su mensaje incluye la muy repetida promesa divina de que Israel será escogido de entre las naciones y morará por siempre en su tierra, una promesa que ahora Dios ha empezado a cumplir. Desde que el Estado de Israel fue restaurado en 1948, muchos cristianos han entendido que Dios no ha rechazado totalmente a Israel. Existe cierta conciencia de que Dios todavía tiene un plan para el pueblo judío, el pueblo escogido. Muchos no están seguros de cómo casa en los últimos días el plan de Dios para Israel, o de cómo la iglesia gentil e Israel cabrán juntos en el fin y por toda la eternidad. Otros están muy seguros de que entienden esto muy bien, y quizás sí lo entienden, pero yo creo que nosotros jamás nos desviaremos si nos limitamos a lo que la misma Biblia declara claramente sobre cualquier doctrina. No obstante, si en vez de esto escogemos adherirnos a interpretaciones privadas, como Pedro dice en 2 de Pedro 1:20, corremos un gran riesgo de ser engañados. Para entender cómo caben juntos Israel y la iglesia gentil, debemos primero entender la explicación que la Biblia da sobre quién pertenece hoy a Israel. Permitamos que la Escritura nos lo diga en el siguiente capítulo.